We're going to pretend like Mark's not here for a second. Vamos a fingir que Mark no está ahora mismo. What happens is when I write, at first the character is a little bit, it's like a little everything. It has a bit of everybody in it, and the process starts to get defined in each draft. And so in the beginning I'm like, oh, it could be this person, it could be that person, it could be this person. And that's when the movie's not correct yet. Cuando escribo un personaje, al principio de todo tiene parte de mucha gente diferente. Y luego según se van haciendo versiones del guión, se va definiendo cada vez más y empiezo a centrarme, pienso, puede ser este o puede ser este. He wrote the role for himself and he asked on the part. He decided not to do it, so then he offered it. But he told me that I had to play him, which I jumped at the chance because I'm a huge fan. La verdad sea dicha es que él escribió el papel para sí mismo, pero como no lo pudo hacer porque tuvo que dirigir, me lo ofreció a mí, así que yo tuve que interpretar a él, pero bueno, vamos, no fui corriendo a hacerlo. Sí, necesitaba a mí mismo, pero en blanco. No, really. No, by like, you know, by draft like 5, which is usually the middle, I usually take 10 to 12 drafts, I'm just a terrible writer, it takes me a long time. And around the 5th draft, it starts to become clear what the most important characteristic of the movie for that character is, and then you start really writing the character towards that. And as it starts to narrow down, and you go, oh, I know what this is, it was kind of an innocent, and a kind of a, you know, a guy of like faith, not necessarily religious faith, but faith, kind of referring to that kind of naivete, you know? And then I was like, gosh, you know, this is so much Mark. I knew Mark as a friend, and you know, he's a tough guy and all, but I knew him as this kind of innocent, because I love that when he does that on screen in Boogie Nights, which he played an innocent, and in 3 Kings for me, when he played an innocent. Those are the ones that, like, I go, wow, you know? And I said, he'd be perfect, so I called him up. He kept saying, action gringo. Y pudo decir, acción gringo. Alrededor, yo soy un escritor terrible, tardo mucho, tardo entre 10 y 12 versiones del guión, pero alrededor de la versión 5 más o menos es cuando empieza a definirse realmente el personaje. Entonces, en este caso me di cuenta que una de las características más importantes del personaje era la inocencia, y es un personaje que tiene inocencia y que tiene fe, no necesariamente fe religiosa, pero fe. Y entonces pensé, es Mark, y yo era amigo mío de antes, ya le conocía, y a pesar de que tiene apariencia de tipo duro, me encanta cómo transmite en la pantalla esa inocencia, como por ejemplo el personaje que hace en Boogie Nights y Entre Reyes, y creo que él transmite eso. Where I make movies, and it's more like a play. Theater, yeah. Tengo un proceso mediante el cual hago películas. Diría que en primer lugar que es más como una obra de teatro. You know, we'll talk about it and work it out, and I'll tell them where I'm coming from, tell them the reason I wrote it, and what the feeling is of that scene, and what that line means, and oh, you got to stress that word because of this. Why are you uncomfortable over here? I feel like you don't understand this person, what they're feeling here. You just keep on crystallizing that character together, and you know, really there's just, you know, there's a I don't know, there's a term in the United States, like drinking the Kool-Aid, which is kind of like you get kind of obsessed, and you know, every actor on the movie has to drink the Kool-Aid before we turn on they have to believe 1,000% in what we're doing. Like, you know, there isn't kind of this, you know, I've really never had a situation where they're like, why don't I pick up the Fiji water? Why don't I do that? I think that kind of arguments and stuff. We've worked out almost all of that stuff beforehand. And so if they did pick it up, it would be because of something we all kind of knew about the character. Nosotros con los actores lo que hacemos siempre es hablamos todo de antemano. Siempre estoy explicando ese porqué de cada cosa, el porqué exactamente se comportan, por qué hacen todo lo que hacen. Y cristalizamos el personaje de antemano. Hay una expresión en Estados Unidos que es a terminar del refresco sería la traducción, pero que significa el hecho de estar preparado. Y en mi caso, todos los actores tienen que estar
completamente preparados antes de que encendamos las cámaras. Siempre tiene que creérselo 1000 por 1000 el personaje antes de empezar. En realidad nunca he tenido una situación de esas en las que un actor viene y te dice, pues ¿por qué no en esta escena cojo la botella de agua y hago esto? En mi película, si el momento en que el actor hace algo como coger la botella de agua, va a ser por algo muy concreto y va a tener un significado y una razón de ser. Nunca he tenido la situación en la que he tenido que discutir con el actor el porqué de las cosas. You know, I've actually had the reverse problem more than anything, where the actors want to please so badly, and if they're not getting it just right, they start to get very upset with themselves, and it starts to go the other direction where they're getting, you know, I can't do it, I'm upsetting you, I know I'm not doing it right. Calm down, you know, someone tell the crew to take a break or something. This guy, I've had him, you know, where, you know, they thought, you know, and I'm kind of, they know pretty clearly if I feel, don't you think? Yeah, I remember it happening to somebody, I don't want to say any names. Where I'm just ice, where they're doing the scene and I'm just, and they're just like, and I go cut, and I'm like, and then just, you know, I don't yell, I don't do anything like that, but just disappointed, and they get very emotional. En realidad no ha pasado todo lo contrario a los actores, sino que lo que ha pasado es que tienen tantas ganas de hacerlo bien y de satisfacerlo, que se amargan mucho y se han dado muchas situaciones en las que ellos mismos están diciendo no puedo hacerlo, o no lo hago bien, o no te gusta. Entonces, evidentemente lo que hago entonces es dejo que descanse el equipo y voy a hablar con ellos. Además, con los actores conmigo siempre saben si lo están haciendo bien o no, y entonces hay muchas veces que a lo mejor si no lo están haciendo bien yo nunca grito ni nada, sino que simplemente pongo cara de póker. Inmediatamente cuando cortamos se me queda mirando y saben que algo no funciona, que algo va mal. Dice Mark, yo recuerdo que eso pasó a alguien, aunque no voy a contar quién. Well, I'd say one thing, like if there's no scenario where you don't feel pressure about that. So if the lady had made $1 billion, it's not like I'd be like, woohoo, whatever happens here is fine with me. Bueno, en primer lugar no hay ninguna situación en la que no estás bajo presión con la taquilla, con lo cual aunque la última película hubiera hecho $1 billón, no querría decir que ahora estaría encantado con lo que estoy haciendo. Yeah, there's no scenario that, but you know, again for me, I just feel it's you know, I can only make the movies I believe in. You know, like. I would never describe the scenarios like that. You know, for me, what happened to me was, you know, I made two of the most, you know, for me, the most beautiful movies I've made, most personal movies I've made. Yo solo puedo hacer películas, solo puedo hacer las cosas en las que yo creo, con lo cual ni siquiera me planteo un escenario en el que me afecta el pensar en la taquilla y en la crítica. Las últimas dos películas, por ejemplo, la sensación que yo tengo es que he hecho dos películas absolutamente preciosas y entonces solo hago las películas en las que creo y me baso en eso solo.